Buenas tardes, hermanos. Es un gozo poder encontrarnos nuevamente juntos para continuar estudiando la palabra de Dios. Continuamos con el libro de Colosenses, como lo veníamos haciendo cada miércoles. Bueno, a veces los planes de Dios no son los nuestros, pero tenemos que aceptar su voluntad y también la autoridad de su palabra para que podamos nosotros someternos a ellas y gozar de la mejor bendición. Esta semana, Semana Santa, estaríamos en nuestro campamento del norte, allí en Pueblo de las Flores. El pastor Esteban Gil estaría predicando acerca de la Semana Santa. Yo iba a estar predicando acerca del Salmo 73 y las dificultades que a veces pasa el cristiano y la manera que lo interpretamos también. Pero vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Colosenses. Vemos en nuestras Biblias en Colosenses capítulo 3, versículo 17. Continuamos con los versículos en los que habíamos quedado y vamos a aprender algo acerca de nuestros deberes sociales en la vida cristiana o en la nueva vida que tenemos hoy en Cristo. Recordemos, la palabra de Dios tenemos que interpretarla de acuerdo a su texto y contexto. Ya el apóstol Pablo había venido hablando acerca de ahora que hemos nacido, resucitado con Cristo, tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Y vestirnos como escogidos de Dios significa vivir a la altura o al estándar de nuestro Señor Jesucristo y de acuerdo a lo que Dios nos dice en su palabra. Y dice acá Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Capítulo 4, verso 1 dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra y continuar con nuestro estudio. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú en tu gracia y misericordia nos has provisto de todo lo que necesitamos saber, conocer, acerca de tu palabra y tu voluntad. Ya el apóstol lo había enseñado en el versículo 16 de este capítulo, acerca de la importancia de que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y ayúdanos para no solo conocerla, sino también para obedecerla. En especial en estas áreas que tú nos hablas de la posición que cada uno de nosotros como ciudadanos y como personas tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades de acuerdo a tu voluntad. Pedimos tu bendición, oramos en nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Muy bien, como decía el apóstol Pablo, la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones. Y acá llegamos a este versículo 18, donde el apóstol Pablo habla acerca de nuestros deberes sociales en la nueva vida, como nuevas criaturas. Justo con lo dicho anteriormente, el apóstol Pablo dice que debemos tratar con los siguientes versículos, que son importantes porque nos hablan acerca de nuestra actitud, de cómo debemos vivir hoy de acuerdo a lo que dice Dios y no de acuerdo a nuestro parecer o la filosofía o el pensamiento del mundo. ¿Sabe? Aquí encontramos una serie de mandamientos. No son aparte de lo anteriormente dicho, sino que son dependientes de lo anterior. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, vamos a estar dispuestos a hacer las cosas para la gloria del Señor. Como decía el versículo 17, hacerlo todo en el nombre de Dios, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahora, la sujeción es la parte clave que trata el pasaje presente. Habla acerca de la actitud de las esposas,
de los esposos, de los hijos, de los padres, de los empleados y de los amos. ¿Sabe? Al ser controlados por la enseñanza de la palabra de Dios y hacer todo en su nombre y para su gloria, vamos a desarrollar una actitud distinta a la que antes teníamos. Ella tiene que afectar nuestras relaciones con quienes nos rodean. Esta es la línea de pensamiento que el apóstol quiere llevar a cabo en su enseñanza. Dios es soberano del universo. Él tiene toda la autoridad. Y aún más, toda autoridad que existe fue puesta por Dios. Aquellos que reconocen su derecho a reinar sobre sus vidas, en especial sobre su propia vida, estarán dispuestos a aceptar la autoridad que Dios ha puesto en el mundo. Con relación a esto, el apóstol Pablo presenta 3 esferas y subraya la actitud que debemos tener en cada una de ellas. Observemos que la misma distinta, vuelvo a reiterar, a la que antes teníamos. Ya Pablo muchas veces mencionó acerca de vestirnos de nuevo hombre, dejar ciertos hábitos que antes teníamos, a tener hábitos que ahora corresponden a un verdadero hijo de Dios, a alguien que ha resucitado en verdad, que ha nacido de nuevo en Cristo. Es distinta nuestra forma de pensar hoy en Cristo a la que teníamos antes, de acuerdo a la filosofía y manera de pensar del mundo. Él da una exhortación distinta para quienes deben someterse y otra para aquellos que ostentan esta autoridad, aquellos que se someten y aquellos a quienes debemos someternos. A estos últimos, a los que ostentan autoridad, les dice que no deben abusar de la posición que Dios en su gracia les ha confiado. Ahora, cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, produce la actitud correcta hacia las autoridades. Y acá el apóstol Pablo señala 3 verdades aplicables a las 3 esferas de la vida. Primero, todo se basa en los principios señalados acá en Colosenses 3, 15 al 17, donde se explica la importancia del amor, la unidad, la gratitud, la exhortación, el perdón, la misericordia. Pablo no se propuso dar estas enseñanzas para que algunos ejerzan dominio sobre otros, sino para facilitar la expresión del amor y la edificación mutua. Él da estas enseñanzas para que podamos nosotros unirnos y estar cimentados en el vínculo perfecto que es el amor. En segundo lugar, debemos notar el énfasis que hace en el deber en lugar del derecho. Hoy muchos vemos que reclaman sus derechos, se hablan de los derechos de tal o cual grupo, pero todo derecho siempre involucra algún deber o responsabilidad a cumplir para poder disfrutar o gozar de esos derechos. ¿Sabe? Acá el apóstol Pablo dice que tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Esto no quiere decir que no exijamos lo que nos corresponde. Más bien el propósito del apóstol Pablo es que cada quien haga lo que le corresponde hacer. Y de esta manera estará disfrutando de su deber como también de sus derechos. En tercer lugar, estos deben ser recíprocos e incondicionales. Es decir, no implica que nosotros hagamos nuestra parte cuando la otra parte haga la suya. No es que yo te hago bien porque tú me haces bien. El Señor Jesucristo mostró algo distinto. Él nos mostró que tenemos que amar a los que nos aman. Él nos enseñó que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y el hacer las cosas recíprocamente significa que no tenemos que hacer las cosas de acuerdo a cómo actúen otros con nosotros. Si nos odian, tenemos que amar. Si nos desprecian, tenemos que buscar el aprecio. Si nos destratan, tenemos que tratar con cariño y amor. Eso es lo que nos corresponde. Su propósito es que cada quien haga lo que le corresponde. En tercer lugar, decíamos que estos derechos deben ser recíprocos e incondicionales. Es recíproco porque justamente presentan los dos lados de cada exhortación. Ambos, el que debe someterse como el que tiene la autoridad, reciben una advertencia de parte de Dios.
En cada área, el énfasis principal se pone en la persona que debe sujetarse. Debemos tener claro y presente que se repite el presente de que la sumisión es como si se hiciera el Señor. Lo encontramos en el versículo 18. Dice el apóstol Pablo que las casadas deben estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. El versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que Pablo señala como conviene en el Señor, porque esto agrada al Señor, como para el Señor y no para los hombres. En el área que parece más difícil de aceptar es el que se refiere a la actitud de aquellos que trabajan con amos o patrones que no son cristianos, que no son creyentes, son paganos. Sabemos que esto sucede muchas veces. Tenemos un empleador que realmente no conoce a Cristo y su trato con nosotros desde nuestro punto de vista no es justo. Y muchas veces sí, tal vez no sea justo. Pero igual Dios nos dice a nosotros, ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, que debemos sujetarnos, que estamos sirviendo no a los hombres sino al Señor. ¿Sabe? Podemos nosotros encontrar que en cada versículo se recuerda que es al Señor a quien servimos y que la recompensa también viene del Señor. Así, hermanos, que cuando la vida nos parece injusta y se requiere que el esclavo sufra, es bueno recordar que no es a un amo injusto al que servimos o obedecemos, sino a Dios, el amo supremo. Al fin de cuentas, el mismo amo recibirá la recompensa justa de parte del Señor, la recompensa que se merece. Por eso es importante hacer nuestro trabajo como para Él y no para los hombres. Colosenses capítulo 3, verso 22, dice el apóstol Pablo: siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y tenemos que recordar, en aquellos días los empleados no tenían leyes sociales como hoy podemos tener o encontrar, o grupos que los pudieran defender, sino que eran esclavos. Un esclavo no tenía autoridad ni aún sobre su propia vida. Todo lo que tenía que hacer era lo que su amo le ordenaba, y si no cumplía corría riesgos de vida muchas veces. Aún así, el apóstol Pablo decía: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Dice el verso 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el versículo 24 agrega para animar o estimular a los empleados o a los siervos, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es importante que nosotros podamos observar las cosas desde la óptica eterna y no desde el punto de vista terrenal. Porque cuando nosotros miramos las cosas desde el punto de vista terrenal, humano, de acuerdo a nuestro parecer, siempre nos van a parecer cosas injustas y nosotros vamos a querer llevar el control y llevar a cabo nuestra voluntad. Por eso tenemos que hacerlo como para el Señor. Por otra parte, para que los superiores no se crean demasiado poderosos, se les advierte contra el abuso de la autoridad. Y hermanos, aquellos que reconocen la supremacía de Dios, lo manifiesta por su sumisión a Dios. No abusa de los privilegios que ha recibido. El esposo ama a su esposa y no es áspero con ella. El padre no permite que sus hijos se sientan frustrados y desanimados por su manera de tratarlos. El amo tratará a sus siervos con justicia y equidad. Y el apóstol, tal como lo hace en la carta a los Efesios, traza a los cristianos de Colosas cómo debe ser la conducta a seguir. Podemos nosotros observar que debe ser distinta como creyentes en Cristo, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos y padres, con nuestros esclavos y amos. Ahora pasamos a la preeminencia
en la vida del hogar. En el versículo 18 el apóstol Pablo se dirige a las casadas, esposas. Hoy en día que estamos tan preocupados de la falta de seguridad, de los violentos delitos que ocurren a cada paso, de tanta violencia que podemos escuchar. Hablamos de la delincuencia juvenil, hablamos de la drogadicción, de la violencia doméstica y que cada vez es mayor. Tal vez estamos señalando el mal, pero no observamos la razón de tanta violencia que existe. No es más ni menos que la falta de Dios en la vida de los seres humanos. Es que el ser humano no da lugar a Dios en sus vidas. Es que el ser humano, de acuerdo a lo que dice el salmista en el Salmo 50, se enoja contra Dios y a Dios nunca lo tiene en cuenta. Cuando las cosas le van mal, tal vez en esta situación que estamos viviendo, de esta epidemia, se enojan contra Dios, pero después no lo tienen en cuenta. Si las cosas le van bien, Dios está dejado de lado. Pero sabe, nosotros podemos encontrar que la razón de que haya tanta violencia es realmente la falta de Dios. Y como falta Dios en el corazón de las personas y en su mente, podemos observar y llegar a la conclusión que falta también en la autoridad. El ejemplo, la instrucción de los padres. Muchos lugares donde no hay un padre y una madre que puedan llevar adelante el plan de un hogar. Alguien dijo, si hubieran menos padres delincuentes, habría menos delincuencia juvenil. Y es verdad, el ejemplo que muchos siguen es el que ven en sus hogares o en su descendencia. Napoleón dijo en cierta oportunidad, Francia lo que necesita son madres que eduquen a sus hijos. Sí, si nosotros seguimos la misma línea de pensamientos, podemos decir, lo que más necesita nuestro mundo y la sociedad en que vivimos es más hogares genuinamente cristianos. Porque lamentablemente lo podemos ver. Muchas personas que se llaman cristianos, que dicen que asisten a una iglesia, que conocen la palabra de Dios, no viven la vida que Dios demanda. Y es a lo que el apóstol Pablo apunta en estas enseñanzas, a nuestra conducta. Tal vez uno de los lugares donde sea más difícil vivir a la altura o al estándar de la palabra de Dios sean nuestros hogares. Tal vez es porque vivimos con aquellos que amamos y nos aman, con aquellos que más confianza tenemos y que más confían en nosotros. Tal vez ahí se exterioriza lo que es realmente nuestra condición interior. Y eso lo podemos observar a cada paso. ¿Sabe? Lo que más necesita nuestro mundo y la sociedad es más hogares genuinamente cristianos, lo reitero. En primer lugar, Pablo señalaba en el versículo 18 la preeminencia de Cristo en las esposas. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La autoridad de Cristo ordena a las esposas subordinación a los esposos, en la primera parte del versículo. Estad sujetas a vuestros maridos. La segunda parte del versículo ordena a las esposas subordinación como conviene en el Señor. Esa es la motivación que el apóstol Pablo da a las esposas para que estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. La preeminencia de Cristo en los maridos lo encontramos en el versículo 19. Pablo señala, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Qué importante. La autoridad ordena a los esposos que amen a sus esposas. El apóstol Pablo también lo señaló en el capítulo 5 del libro de Efesios. Pero la autoridad de Cristo ordena a los esposos a no ser ásperos con ellas. Y muchas veces yo veo en el trato que tengo con mi esposa, con mis hijos, con aquellos que me rodean, aspereza en mis palabras, en mis actitudes. Y eso es algo que no corresponde a un hijo de Dios que dice amar a Dios y que realmente quiere glorificar y honrar a Dios en sus vidas. En tercer lugar, podemos ver la preeminencia de Cristo en los hijos. El versículo 20 dice el apóstol Pablo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La autoridad de Cristo ordena a los hijos a que obedezcan a sus padres en todo. No es solamente aquello que les gusta o agrada, aquello que les es conveniente, sino también en aquellas cosas que no son convenientes. Los hijos tienen que obedecer a sus padres en todo.
Y la razón por la cual deben hacerlo, porque esto agrada al Señor. Decíamos, si amamos al Señor vamos a querer hacer lo que le agrada. Si su palabra mora en abundancia en nosotros y permitimos que ella obre, estaremos dispuestos a cumplir con estas enseñanzas que el apóstol Pablo da. En cuarto lugar, podemos ver la preeminencia de Cristo en los padres. Versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperar, ¿qué es? Hacer irritar a una persona. Tocar a una persona en una parte que le duele. Yo me lastimé el dedo hace pocos días, me toco el dedo y me duele. Eso es exasperar. Sacar, como comúnmente decimos, a una persona en las casillas. Es lo que muchas veces los padres hacemos cuando exhortamos y no exhortamos. Enojados estamos y queremos reprender a nuestros hijos y realmente los exasperamos. Los hacemos reaccionar. La autoridad de Cristo ordena a los padres a que no desalienten a sus hijos. Y muchas veces nosotros somos responsables del desaliento, de nuestra descendencia. Muchas veces lo más directo que tenemos son nuestros hijos, pero a veces podemos tener nuestros sobrinos, podemos tener también nuestros nietos, y a veces los llegamos a desalentar. Quiere Dios podamos seguir las directivas de la palabra de Dios. La necesidad más apremiante de nuestros tiempos son más hogares cristianos. Pero sin la preeminencia de Cristo en el hogar no hay un hogar cristiano. Que Él pueda ser visto en la vida de cada uno de aquellos que lo integramos. Que Cristo pueda ser glorificado en nuestro hogar. Cantamos muchas veces en nuestras congregaciones que nosotros como iglesia, como hogares, queremos leer su palabra, queremos cada día buscar a Dios en oración, pero muchos de nuestros hogares no lo hacemos. Es lamentable y esa es la razón de que muchas veces no cumplamos con lo que es la voluntad del Señor. Hermanos, ¿cómo estamos con relación a la sumisión, a la autoridad? Esposos, esposas, ¿se ve en nuestro hogar alguna muestra del patrón que el apóstol Pablo presenta en este pasaje? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro trabajo? Hermano, si quienes nos observan de cerca o de lejos no ven una diferencia notable, recuerde, una diferencia notable que se pueda apreciar realmente en nuestras vidas, ¿cómo van a creer a nuestro mensaje y aceptar seguir a Cristo? Pensemos, al considerar estas exhortaciones que el apóstol Pablo da, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es el área de mi vida que necesita atención para que pueda glorificar a Dios? Tal vez fallando como padre, tal vez fallando como esposo, como amo, como empleado. ¿Cuál es el área en que yo estoy fallando? Actitudes, tal vez en mi gratitud, tal vez en la edificación mutua, tal vez en glorificar a Dios. ¿Cuál debe ser el primer área o el primer paso que debo dar para hacer lo que agrada a Dios y glorificarle? Sumisión al cónyuge, amor a mi esposa y dulzura, obediencia a los padres, buena actitud para con mis hijos, buena actitud en el trabajo y para con mis empleados. Apuntemos lo que nosotros nos damos cuenta que está mal en nuestra vida, aquello que debe ser corregido, y sigamos el consejo del apóstol Pablo. Oremos a Dios para que Él haga la obra que debe ser hecha en nuestras vidas. ¿Lo haremos? Vamos a continuar mirando la semana próxima la responsabilidad que le compete a los empleados y cuál es la conducta de un hijo de Dios frente a su patrón y cuál es la conducta del empleado de un empleador frente a sus empleados. Quiera Dios, podemos ver, la palabra de Dios nos fue dada no para adquirir conocimiento, como decíamos, teórico, teológico, sino para poder saber cómo conducirnos y vivir de manera tal que agrademos al Señor y su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos das mandamientos, claro, no solo son consejos, porque los consejos pueden ser oídos o desoídos, sino son mandamientos y los mandamientos que tú nos das son para obedecer, para alcanzar tu aprobación,
para hacer lo que te agrada a ti y para glorificar tu nombre. Perdona nuestros pecados, lávanos en tu sangre. Perdónanos porque muchas veces nuestras actitudes como esposo, como padre, como esposa, como madre, no son las correctas, como hijos, como patrones, aún como empleados. Pero ayúdanos para poder nosotros vivir de tal forma que tú en verdad seas visto en nosotros como nuestra esperanza de gloria y podamos glorificar tu nombre y hacer lo que te agrada. El obedecer es lo que traerá bendición. Por eso ayúdanos, Padre. Trata con nuestros corazones por medio de tu Santo Espíritu y que aquella palabra que conocemos pueda morar para llevarnos a actuar y a vivir de forma agradable a tus ojos. Bendice tu palabra y gracias por la misma. Pedimos tu bendición en nombre de Cristo para tu eterna, santa y bendita gloria. Amén. Dios le bendiga ricamente y será hasta el viernes, Dios mediante, en el cual el apóstol Pablo estará llevando, el pastor Pablo, no el apóstol, estará llevando a cabo la enseñanza de la palabra de Dios. Gracias por vuestra atención, les amamos, continuemos orando unos por otros. Dios les bendiga.